like the drugs now. You gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people. Pues vamos a empezar puntuales, hay que premiar a los puntuales. Todos ustedes han sido muy puntuales. Nuestras chanes junto a Lux y junto a Beatriz. Bueno. Ay, pues qué emoción. O sea, yo nomás voy a estar como de moderadora y vamos a escuchar a una mujer, a un hombre, una mujer y un hombre. Entonces, Raquel Seúr, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, de Filosofía y Letras. No, de Filosofía. Estoy nerviosa, qué bonito estar nerviosa. Bueno, Raquel, vas. Gracias. Bueno, empiezo por agradecer a la editorial Océano la invitación a presentar un nuevo libro de la espléndida colección que junto con Debate Feminista nos vienen ofreciendo a sus lectores con una portada que ya los distingue de otras colecciones y con un cuidado editorial que se aprecia en la lectura. Muchas gracias de verdad, en especial a Pablo Martínez, el editor. En esta ocasión me da un gusto especial estar aquí, porque se trata de un libro escrito por Marta Lamas, a quien no solo quiero por la amistad que me une a ella, sino a quien admiro en sus múltiples facetas. Y en esta ocasión, por falta de tiempo, solo me referiré a una de ellas, que se transparenta en cuerpo, sexo y política. Me refiero a Marta Lamas, la académica e investigadora con perspectiva de género. En una conversación telefónica con el escritor Luis Miguel Aguilar, a propósito del libro que presentamos hoy, me dijo Luis: «Qué bárbara, Marta. En el siglo XX sus temas parecían del siglo XXI, y aún hoy siento que Marta se adelantó en mucho a su tiempo». Luis Miguel tiene toda la razón, pues en sus preocupaciones, en sus temas, Marta Lamas es una precursora. La manera en que ella aborda temas que mucha gente no solo no se ocupa de ellos, sino que los rehúye, es siempre original, seria y sobre todo sumamente documentada, tanto por una amplia bibliografía como en el caso del ensayo que pretendo comentar hoy, por un trabajo de campo también. Marta Lamas es producto del movimiento estudiantil del 68, que marcó a toda una generación con tinta indeleble. Cada uno de nosotros sentimos que habíamos perdido la batalla en la que el gobierno sacrificó a una buena parte de su juventud pensante, pero que seguiríamos dando guerra desde otras trincheras. Ella decide encaminar su espíritu activista a favor de las mujeres y se convierte así en una voz fuerte del feminismo mexicano desde los años 70. Hoy por hoy es sin duda un referente imprescindible en la vida pública mexicana e iberoamericana. Este lugar que ocupa Marta Lamas no se concede por la gracia de algún poderoso, sino que se gana con trabajo. Y ella ha trabajado con asiduidad desde múltiples escenarios, desde las ONGs Gire y Semillas, desde el Debate Feminista, la revista que dirige desde hace más de 20 años, y en donde temas relevantes al feminismo encuentran un cobijo intelectual de primer orden, desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir como periodista en la revista Proceso, en la televisión con su participación en el controvertido programa que conduce Broso, desde la cátedra tanto en el ITAM como en la UNAM. En todas estas instancias, con una sencillez y una generosidad, Marta Lamas trabaja sin cesar. La beta que, repito, me interesa destacar y que se consigna en este libro es su beta de investigadora, que quizás se conozca menos que las que acabo de mencionar. A la par de su trabajo en la vida pública, la inteligencia de Marta Lamas la ha llevado a ver que el trabajo intelectual es indispensable para darle un sustento teórico y una profundidad de carácter académico a este trabajo de activista. La investigación a la que me refiero
logra verter en un ensayo muy interesante que tiene por título Las putas honestas ayer y hoy. Los más conservadores del público se preguntarán en este momento qué tipo de investigación es esta que tiene un título tan provocador, tan poco académico entre comillas. Se trata de una investigación en antropología que Marta Lamas inició hace muchos años y cuyo primer fruto fue su tesis de maestría en la ENA, grado que obtuvo con la marca de género, trabajo sexual y violencia de género. Aquí vuelvo al inicio de mi intervención, donde Luis Miguel Aguilar y yo nos sorprendíamos de la incursión de Marta en temas que en el México de aquel entonces eran tabú y que lo siguen siendo en muchos segmentos de la ciudad y de la República Mexicana. Basta ver el índice de este libro para comprobarlo. La bioética, proceso social y cambio de valores, orientación sexual, familia y democracia, las putas honestas ayer y hoy, la batalla por el aborto, biotecnología y ciudadanización, transexualidad, el estudio del extraño, dimensiones de la diferencia. Tanto su tesis de maestría en etnología, el ensayo de este libro sobre el que se centra mi comentario, como otro que está por publicarse y que se intitula Prostitución, Trabajo o Trata, por un debate sobre el sexo prohibido, abordan un tema y aluden a un problema del que muchos se tratan de evadir, el de las trabajadoras sexuales. El tono de los tres trabajos desde su título es desafiante y golpea al lector, pues apunta a desestructurar una forma de percibir el mundo acendrada en la cultura occidental judeocristiana, que a lo más llega a ver al trabajo sexual como un mal necesario. Incluso la literatura, para llevar agua a mi molino, al recrear a la prostituta, o la idealiza o la muestra como un ser degradado, marginal, como la escoria de la sociedad. Para poner un solo ejemplo, Daniel Defoe, más conocido como autor de Robinson Crusoe, en su obra Moll Flanders, se impone la tarea de sacudir las conciencias de sus contemporáneos en la Inglaterra de su tiempo, con la construcción de este personaje femenino singular y entrañable, que ocupa un lugar especial en la literatura inglesa. Defoe resume la vida de Moll Flanders de esta manera. Nació en la prisión de Newgate y durante una accidentada vida fue 12 años prostituta, 5 veces casada, una de ellas con su propio hermano, 12 años ladrona, 8 deportada en Virginia y finalmente se hizo rica, vivió honesta y murió arrepentida escribiendo sus memorias. Traigo a colación esta cita de Moll Flanders, novela que se publicó en 1772, porque Defoe, a través de su personaje, habla de dos maneras de ser mujer, la honesta y la puta, solo que su provocación consiste en poner a ambas en el cuerpo y la historia de la misma mujer. Marta Lamas hace todo un trabajo de campo con observación participante sobre las trabajadoras sexuales en varios puntos de la Ciudad de México y reflexiona al respecto cuando nos dice, cito, tal vez lo más impactante para mí fue comprobar que el mundo de la llamada prostitución, entre comillas, no es un mundo distinto. El comercio sexual forma parte de la vida cotidiana, está inserto en procesos sociales que atraviesan toda la sociedad y tiene facetas muy sorprendentes. Además es un mundo que, aunque tiene su lógica propia, comparte la lógica cultural general. Su funcionamiento obedece a procesos económicos hegemónicos y sus rutinas se incorporan en el imaginario colectivo mediante la literatura y el cine. Leyendo el párrafo anterior, me vienen a la mente obras de Solá, de García Márquez, de Vargas Llosa y muchas películas, entre las que quisiera destacar a la espléndida película de Arturo Ripstein, El lugar sin límites, que se desarrolla en un prostíbulo regenteado por un travesti, La Manuela, y magníficamente actuado por Roberto Cobo. En esta película desgarradora,
Ripstein aborda muchos de los problemas de la sociedad mexicana en el espejo prostibular, en donde confluyen el macho, el cacique, la prostituta, la criptohomosexualidad, etc. Si no la han visto, se las recomiendo. Dejando de lado la película de Ripstein, o más bien teniéndola en cuenta, la reflexión de Marta Lamas es decididamente cuestionadora del status quo y pone el acento sobre las CIES cuando comenta: solo hablar de mujeres que venden sus cuerpos y callar sobre los hombres que los compran es persistir en una concepción sexista. Desde la perspectiva tradicional, la sexualidad se piensa como un servicio que las esposas, supuestamente decentes, dan gratuitamente en el ámbito privado y que las trabajadoras sexuales venden en el ámbito público. En medio se encuentran mujeres que acceden a la actividad sexual por amor y por interés, y que dependiendo de cómo se comporten públicamente, serán clasificadas como decentes o putas. Lo cierto es que el intercambio sexual, gratuito y comercial, fuera del matrimonio, degrada exclusivamente a las mujeres. Hasta aquí la cita. La historia de Moll Flanders ilustra lo que Marta Lamas tiene claro en términos teóricos. Moll Flanders es la misma persona, pero en un momento de su vida es considerada puta por su entorno y en otra una mujer decente que escribe sus memorias. En verdad, lo que sugieren Defoe y Lamas es que de acuerdo a las circunstancias, todas podemos ser lo uno o lo otro. A partir de esta premisa que involucra a todas las mujeres en la sociedad, Marta Lamas señala cómo las prostitutas, cito, hasta la fecha representan un sector por el cual los partidos y grupos políticos no tienen interés. Y no lo tienen, repito, porque son temas que, como decía un político de antaño, de los que hay que alejarse antes de empantanarse. La investigación que versa sobre el trabajo sexual documenta lo que sucede en 4 puntos de la Ciudad de México entre enero y octubre de 1990. Esta decanta en una reflexión poderosa tanto sobre lo que sucede en el hoy de nuestro México, como en una referencia interesante al pasado, a la colonia y a la época prehispánica, en donde, dicho sea de paso, existía el concepto de maultini, que quiere decir puta honesta. A mí me llamó mucho la atención este concepto, y si a ustedes también les da curiosidad, encontrarán todo un apartado del ensayo que habla sobre ello. Lamas señala cómo la estigmatización que sufre este segmento de la población femenina está tan arraigado en nuestra idiosincrasia que presupondría una transformación radical de los usos y costumbres, el poder erradicar ciertas prácticas que se asumen como naturales en la vida social. Estos cambios en la concepción de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres no se puede dar de manera expedita porque implicaría una redefinición simbólica de lo que se espera de los hombres y de las mujeres en nuestro entorno social. Cito a Marta Lamas. Redefinir simbólicamente el comercio sexual supone un trabajo cultural a muy largo plazo. Y yo añado, porque no hay nada más difícil que el cambio en las mentalidades de un grupo social, ya que, como ella misma dice, lo que da fuerza al conjunto de mandatos culturales del género es la acción simbólica colectiva. Este tipo de trabajo de investigación, que parte de la observación de lo que sucede en nuestra cultura social, solo se completaría efectivamente si la sociedad se diera la tarea de discutir seriamente lo que aquí se observa y se propone, porque nos atañe a todos. Es la educación, estoy segura, la única capaz de modificar nuestra manera de pensar, y este ensayo nos reeduca, nos da mucho en qué pensar, con bases sólidas y bien documentadas, sobre un tema que, bien mirado, como concluye el escrito, cito,
tiene que ver con poner al día la reflexión sobre las condiciones de la libertad. No me resta más que dar las gracias a Marta Lamas por ser pionera en asuntos de género y no quitar el dedo del renglón. Ojalá que pudiéramos clonarla para hacer que los cambios que ella propone fueran más transitables en lo inmediato. Mientras tanto, Luis Aguilar y yo nos seguiremos asombrando de su entrega y de su capacidad de abrir brecha a viejas y nuevas generaciones. Gracias. Me quiere, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Pepe Wardenberg, que fue muy conocido cuando estaba en el IFE, pero que es uno de los hombres feministas que estuvo apoyando cuando hicimos nuestras ONGs feministas. Estaba en el consejo de Gire y tenía un protagonismo no tan público, pero muy personal entre un grupo de feministas. Ahora le toca a él hacer su presentación. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer, por supuesto, a Marta Lamas la oportunidad de estar esta noche con ustedes y me da mucho gusto compartir la mesa con Gabriela, con Raquel y con Rodolfo. Yo también preparé unas notas y les voy a dar lectura. Orientaciones sexuales diversas, prostitución, aborto, transexualidad, son algunos de los temas que aborda Marta Lamas en Cuerpo, Sexo y Política. Se trata de un libro con una nítida orientación política, contribuir a anular la discriminación que el sentido común instalado fomenta casi de manera inercial. No se trata de negar las diferencias sexuales, sino de combatir una cierta codificación de las mismas que ha segregado y oprimido a quienes se salen del cartabón establecido. Es una exploración para desentrañar, cito, por qué la diferencia sexual se traduce en desigualdad social, porque no parece ser una derivación natural, sino una construcción histórica y cultural compleja. Pero el libro no es un panfleto, sino una serie de elaboraciones fundadas con un fuerte apoyo en la ciencia y beligerante contra prejuicios cuya única virtud es la de hacerle la vida inclemente a millones de personas. Marta reivindica el surgimiento y expansión de la bioética laica, que lleva a abordar desde la responsabilidad de cada ciudadano asuntos como la interrupción del embarazo, la eutanasia e incluso el uso de células madre en la investigación. Se trata de discutir hasta dónde debe llegar la intromisión del Estado y hasta dónde la libertad de los ciudadanos en materias que han suscitado y suscitan un fuerte debate. Los avances científicos, los conflictos éticos, los conocimientos médicos, las prescripciones religiosas y las legislaciones están remodelando muchos de los valores tradicionales y las relaciones entre lo público y lo privado. La utilización de anticonceptivos o el suicidio asistido son temas que dividen y sobre los que difícilmente puede existir unanimidad. Pero nos recuerda Marta, y la cito, la apuesta liberadora de la bioética es reivindicar la libertad de elección del sujeto y respetar su voluntad. Por supuesto, para que ello sea posible se requiere aceptar la existencia de la pluralidad, de la diferencia, incluso de códigos éticos, como parte sustantiva de la condición humana. Marta Lamas recrea la ruta que siguieron en Francia y España las reformas legales que permiten a las parejas homosexuales casarse y adoptar hijos. Es un capítulo esclarecedor. Ilustra un vuelco de enormes dimensiones que ha transformado el estatus de los homosexuales en Europa. Si todavía en los años 80 del siglo pasado las relaciones homosexuales consentidas eran penalizados, nos dice ahora Marta, unos años después se condena la intromisión del Estado en la vida privada,
y actualmente la homofobia se penaliza. Sobra decir que con ello se construye un piso para derrotar el estigma, la discriminación y la persecución contra un porcentaje nada despreciable de ciudadanos que por el simple hecho de su orientación sexual han sido durante largas épocas hostigados. Marta sigue los pasos del Parlamento Europeo, de las convenciones y tratados signados por los países miembros, las reservas y miedos que desataron, y de manera particular la forma en que en Francia y España se llegó a la conclusión que la orientación sexual no podía ni debía construir ciudadanos con derechos cercenados. Se trató de batallas legales, pero también culturales, que tuvieron que hacer frente a concepciones tradicionales más que arraigadas. Y al final, como bien dijo la ministra de Justicia francesa, sabemos que no hemos quitado nada a nadie, hemos dado un derecho a gente que no lo tenía. El tema, sin embargo, como sabemos, no está resuelto de una vez y para siempre. Las pulsiones homófobas subsisten y desatan conductas agresivas. Da la impresión que los seres humanos tenemos la necesidad de construir un nosotros cohesionador y excluyente a la vez, que nos haga sentir parte de un universo de iguales y que segregue a los diferentes, blancos y negros, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, y sigan ustedes, desatan esas mecánicas. Y por supuesto, el problema no es o no debería ser la diferencia que nos enriquece, sino la forma de procesarla, asumirla, calificarla y vivirla. La forma en que la diferencia se transforma en desigualdad, opresión, estigma. Y creo que tiene razón otra vez Marta, solo la acción colectiva puede modificar el orden simbólico. El capítulo sobre las prostitutas es revelador y sugerente. Cierto, como dice Marta, las estructuras de dominación de género portan una doble moral. Lo que en el hombre es virtud, en la mujer es vicio, o como dice el texto de manera irónica, en el mercado de sexo las mujeres se degradan mientras los hombres satisfacen una necesidad. Cierto que la organización les puede ofrecer a las prostitutas mejores condiciones de trabajo y convertirse en un dique contra la persecución. Cierto que debería existir una reglamentación permisiva y protectora que hiciera que la compraventa de servicios sexuales no transcurriera en las tinieblas, sobre todo porque en términos realistas es una actividad que no se podrá suprimir ni por mandato ni por persecución. Pero hay dos puntos que me gustaría discutir o quizá matizar. En algunos párrafos del trabajo casi hay una visión determinista de la prostitución. Escribe Marta, la cito: si ellas tuvieran una visión más amplia de las contradicciones capital-trabajo, dejarían de ver a la llamada prostitución, entre comillas, como un problema individual y la podrían interpretar como una respuesta al acceso desigual de oportunidades educativas, a la carencia absoluta de seguridad social y por ahí. Por supuesto que la prostitución es un problema social, como dice Marta, que hay un caldo de cultivo que la promueve, que las condiciones sociales influyen, pero la estructura social es condicionante, no determinante. De ahí el drama o los dramas individuales, porque dos hombres o mujeres en circunstancias similares pueden acabar en oficios muy diferentes. 2. Creo también que en defensa de la prostitución, Marta va muy lejos, equiparándola incluso por momentos al matrimonio. Creo que la retórica de Emma Goldman, en su momento provocadora, rebelde, no ayuda demasiado. Escribía la gran anarquista, la cito, que no es más que una cuestión de grados el hecho de que se venda a un solo hombre dentro o fuera del matrimonio, o a muchos. Pero pienso que no. La prostitución, insisto, que debería ser legal y legítima, es la compraventa de un servicio sexual que se da entre dos adultos de manera consentida y sin coacción alguna. Pero después de esta afirmación, coincidente con los planteamientos de Marta, algunos creemos que no todo debe convertirse en mercancía. Sé que en nuestra época hay quien piensa que todo se puede y debe comprar y vender.
y que como eso sucede no hay nada más que decir. El mercado es el Dios supremo y lo que toca lo vuelve legítimo. Lo mismo la compraventa de órganos, de servicios sexuales y, ¿por qué no?, de plumas de escritores. Pues no creo que deba ser así. Llego a una conclusión similar a la de Marta, pero a través de un razonamiento distinto. Como mi deber ser difícilmente se convertirá en realidad, o para decirlo de otra manera, como no veo viable la erradicación de la prostitución, por lo menos en el corto o mediano plazo, es por lo que con un criterio realista vale la pena ofrecerle un estatus legal para acabar con la persecución, la opresión y la discriminación hacia las personas que la practican. No se necesita hacer una apología de la prostitución para llegar a una conclusión de que es infructuoso y contraproducente perseguirla. Y por supuesto, otro asunto es el de la trata de personas. Un capítulo ejemplar es el del aborto. Marta Lamas reconstruye de manera minuciosa, analítica y florida la larga y esperanzadora lucha a favor de la despenalización del aborto. Conoce como nadie ese trayecto. Se detiene en diferentes episodios, desmenuza su significado, entreteje su experiencia personal y la del movimiento en el que fue alma y guía, remite a las conferencias internacionales, explica las relaciones entre las asociaciones feministas y los partidos y gobiernos de izquierda, detecta con claridad los discursos y proclamas con los que hubo que contender, las encuestas que fueron midiendo las oscilaciones de los humores públicos en la materia, hasta que en el Distrito Federal, como ustedes saben, se logró que la interrupción del embarazo fuera legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación y la confirmación de dicha disposición por la Suprema Corte. Pero como las historias y procesos sociales no tienen estaciones terminales, también Marta reconstruye la dura reacción de la coalición de fuerzas conservadoras que modificó las constituciones en varios estados de la República para establecer que el Estado debe tutelar la vida desde la concepción y sus devastadoras secuelas. Es decir, se trata de una tarea inconclusa y que sigue siendo profundamente conflictiva. Una derivación natural de la despenalización del aborto en el DF fue que la interrupción del embarazo se convirtió en un expediente al alcance de muchas mujeres. Pudo realizarse en condiciones de higiene y sanitarias óptimas y está teniendo un impacto en las mujeres que saben que en esa materia su voluntad es central y también en los médicos y las enfermeras que las asisten. Marta, como buena investigadora, también indaga sobre esos efectos, ramificaciones importantes que vale la pena observar y evaluar. Según nos informa, se han producido cambios en las actitudes y prácticas. En las mujeres, el refuerzo de su autonomía, la comprensión de sus derechos. En los prestadores de servicios, una transformación en ocasiones tortuosas de sus prejuicios en comprensión y eventualmente empatía. Como bien afirma nuestra autora, la legalidad erosiona el estigma y convierte al aborto en una opción que alude a los derechos y responsabilidad de la mujer. La cito: al convertir un servicio de salud en un lugar de liberación de su destino impuesto, la interrupción legal del embarazo ayuda a transformar la vida material de miles de mujeres. A fin de cuentas, los avances biotecnológicos ponen al alcance de la mano la posibilidad de que la vida no sea modelada por la biología y su fatalidad. Paso a otro tema. Cito: hay quienes sienten haber nacido en un cuerpo equivocado y reivindican su identidad psíquica por encima de su biología. Se trata de los transexuales que, como bien dice Marta, representan un porcentaje muy pequeño de la población, pero también nos dice, obliga a repensar la clasificación de los seres humanos. Marta pone en nuestras manos un resumen de lo que ha sido el trayecto conceptual de esta expresión identitaria, los tratamientos diversos que ha tenido en los últimos 80 años y que conjuga dimensiones anatómicas y biológicas, pero también sociales y culturales.
nos ilustra sobre las transformaciones de hombre a mujer y de mujer a hombre, y por supuesto que la experiencia pone en cuestión, como dice, que se vea la existencia de dos sexos como un hecho irreductible. Como la propia autora escribe, se trata de un muy pequeño porcentaje de la población y por ello mismo no se puede hacer de la excepción la regla, pero la regla sin duda debe ser sensible a las excepciones. No comparto la provocadora declaración de Jeffrey Weeks de que la identidad no es un destino sino una decisión, porque el peso de la biología no se puede omitir, pero ciertamente hay moldes culturales, estereotipos sexuales y hasta performáticos que van modelando las identidades sexuales. Pero la transexualidad, si mal no entendía la propia Marta, es otra cosa, una identidad fronteriza, una no correspondencia entre la biología y la psique que nos obliga a matizar muchas de las aseveraciones binarias en relación a los sexos. Son los propios transexuales los que han visibilizado su situación y reivindicado sus derechos, porque en efecto se trataría de pasar de situaciones en las que priva el miedo, la vergüenza, la exclusión, a reconocer una realidad que no se puede ni debe conjurar y los derechos de quienes han sido relegados y ofendidos. De hecho, la oposición macho-hembra, dice el texto, no solo es cuestionada por la transexualidad, sino también por la homosexualidad y la intersexualidad, y a ello dedica el último capítulo Marta. Cierto que a partir de los cuerpos las sociedades han construido un orden simbólico y asignado roles que derivan en subordinación y o discriminación. En ese sentido, desmontar esas construcciones culturales opresivas tiene un enorme sentido vital, cultural y político, pero en algunos pasajes parecería que se minusvalúa el peso de la biología. La psicoanalista Virginia Goldner llegó a escribir que era una verdad falsa la afirmación de que si un ser humano nace macho será indefectiblemente hombre y si nace hembra mujer. No parece ser una afirmación falsa, en todo caso es rígida y con derivaciones perversas para una o unas minorías. Entonces, como en toda ciencia, valdría la pena inyectar la noción probabilística, no absolutizar y, por supuesto, no montar a partir de esa noción un esquema severo que margine y maltrate a quienes se salen de la norma. Tengo la impresión que valdría la pena distinguir dos planos del debate, el analítico y el prescriptivo. El primero, hasta donde eso es posible, debería ser avalorativo, ser capaz de distinguir regularidades y desviaciones en el sentido estadístico, subrayo, en el sentido estadístico, no moralizante o constructor de un determinado deber ser a partir del cual se estigmatiza al diferente, para tener una comprensión cabal de la diversidad sexual. En el terreno prescriptivo, sin embargo, Marta Lamas tiene absoluta razón. Estamos obligados a reconocer las diferencias para construir igualdad a partir de ellas. Lo otro ha modelado ya demasiadas vidas miserables. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahora le doy el micrófono a la doctora Gabriela Cano, del Colegio México es Padre. UNAM, Colmex, UNAM, ITAM, mis amigos, hay pluralidad en las instituciones. Gabriela, por favor. Yo también traje mis notas. Es para mí una gran satisfacción participar en esta presentación de Cuerpo, Sexo y Política, el libro más reciente de Marta Lamas, y dialogar con las personalidades aquí reunidas. El entusiasmo es aún mayor porque el encuentro se lleva a cabo en este bello recinto cultural que con su nombre honra a la escritora Rosario Castellanos, a quien recordamos en este mes de agosto a 4 décadas de su fallecimiento. Castellanos
Fue la primera lectora mexicana de Simone de Beauvoir y una de las mayores conocedoras de la obra de la francesa, por lo menos hasta que las feministas universitarias de la generación de Marta Lamas descubrieron el segundo sexo y tomaron este libro como punto de arranque de su análisis sobre la discriminación a que se enfrentaban las mujeres en el país, a pesar de que en principio eran iguales que los hombres frente a la ley. El activismo feminista que desde finales de los años 60 llenó plazas y calles en Estados Unidos de la mano del movimiento estudiantil y del empuje contracultural fue materia de interés para la autora de Balún Canal. Sus artículos de prensa informan sobre esas novedosas movilizaciones y ofrecen sus reflexiones sobre los obstáculos que era necesario superar para que la chispa feminista encendiera en México. Si bien Castellanos vislumbró la aparición de rebeldes furibundas, entre las que se incluía a sí misma, la escritora también juzgó que el feminismo en México, cita, no había pasado de una actitud larvaria y vergonzante y carecía tanto de mártires como de teóricas de la causa. Por su labor diplomática en Israel, Castellanos estuvo alejada del país y del activismo feminista que floreció en la capital durante la década de los 70. Y no había ni Facebook, ni Twitter, ni todas estas cosas. Los periódicos llegaban en la valija diplomática como un mes después. Y además las feministas no aparecían en la prensa de esa época. Cuando falleció en Tel Aviv en 1974, la escritora no alcanzó a saber del vigor con que Lamas y otras jóvenes universitarias alzaron la voz en contra del sexismo, por utilizar un término de aquella época. No es el momento de hablar de la efectividad organizativa de Lamas, aunque nos organizó muy bien en esta mesa. Basta con decir que se convirtió en una de las figuras más reconocidas y respetadas del feminismo en el país. Fue de las primeras plumas en escribir sobre los temas feministas que en los 70 interesaban solo en pequeños círculos radicales y que a la mayoría le parecían irrelevantes o descabellados, menos a Marta. Hoy los viejos temas del feminismo son parte de la agenda política nacional e internacional, y aunque estén lejos de resolverse, es indudable que nos conciernen a todos. Entre otros de esos temas me refiero a tres de una manera muy sintética. 1. El derecho de las mujeres a decidir el espaciamiento de sus embarazos y su interrupción cuando fueran no deseados, así como a llevar a cabo el procedimiento en condiciones higiénicas y seguras con los recursos más avanzados de la ciencia. 2. El trabajo doméstico como una actividad valiosa y necesaria que no es responsabilidad exclusiva de las mujeres por un mandato de la naturaleza, sino que debe de ser compartida por todas las personas que integran un hogar y merece una retribución económica justa. La violencia sexual hacia las mujeres como una expresión extrema de poder, objeto de condena social y penalización jurídica, y no como una manifestación incontrolable de la sexualidad masculina. Colocar estos temas en el centro del debate público ha sido uno de los grandes logros del feminismo. No es poca cosa el haber transformado el lenguaje, las percepciones sobre lo femenino y lo masculino, la legislación y muchos otros aspectos de las representaciones y relaciones sociales de género. Aunque todavía queda mucho por hacer, no hay que negar que el feminismo superó aquel estado larvario del que hablaba Rosario Castellanos para convertirse en una fuerza intelectual y cultural madura y de primera importancia.
El libro Cuerpo, Sexo y Política hace patente la dimensión teórica y la relevancia política del feminismo en México, como también lo hicieron los anteriores libros de la autora, entre los que figuran Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, y Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones. Títulos muy demandados por el público lector y que ya están agotados o casi. Vale la pena recordar que Lamas fue de las primeras autoras en escribir sobre el género y sus implicaciones teóricas. Fue de las primeras, porque pensé que alguien podría decir, no, hubo alguien antes, pero en realidad pienso que fue la primera que escribió sobre el tema en México, y si no, que salga quien pueda corregir esa afirmación. Sus publicaciones de mediados de los 80 en las revistas Nexos y Nueva Antropología convencieron a muchas personas de dar un salto analítico y pasar del estudio aislado de las mujeres al estudio del género. Aprovechando las posibilidades del género como herramienta de análisis, Lamas marcó distancia con las perspectivas que entonces denominó mujeristas, es decir, estudios que ofrecían descripciones sobre aspectos puntuales de la actividad económica, cultural o social de las mujeres, pero aun si estaban bien documentados y ofrecían tratamientos minuciosos, pasaban por alto lo central: las relaciones de poder implicadas en una situación dada, concretamente las relaciones de poder de género. Para decirlo en forma coloquial y breve, escribí la misma frase que Raquel Serur: Marta Lamas no ha quitado el dedo del renglón y ha seguido profundizando en el tema de género como herramienta teórica y política de la que el pensamiento feminista se ha servido para analizar las construcciones sociales de lo masculino y de lo femenino. Pero la autora no se queda ahí, sí, ya que no solo se interesa por la dimensión social del género, sino que va más allá de las posturas del constructivismo social para discutir el fondo psíquico de las identificaciones masculina y femenina y la amplia gama de mezclas y posturas intermedias, a las que podríamos llamar géneros híbridos. Su planteamiento, entonces, vincula una aproximación desde las ciencias sociales con el pensamiento psicoanalítico y con ello plantea un desafío tanto a la política como a la investigación empírica. No es poca cosa esto que hace Lamas, relacionar el pensamiento psicoanalítico con problemas de las ciencias sociales. Estamos pues ante un libro de altos vuelos teóricos, ya que la autora establece un diálogo crítico con una pluralidad de pensadores. Pierre Bourdieu es uno de sus favoritos, ya que el concepto de habitus le es muy útil para comprender el género y la dominación masculina. El libro además se nutre de una amplísima nómina de autores de diversas tradiciones teóricas y disciplinarias: Erving Goffman, John Scott, Anne Fausto Sterling, Eric Fassan, pasando por Judith Butler, Henrietta Moore, Robert Stoller y mucho más que no es posible enumerar ahora, pero que están debidamente referidos en la obra. No conté cuántas páginas de bibliografía tiene el libro, pero son más de una veintena. Debo decir, sin embargo, que extraño un diálogo más explícito con Michel Foucault, que está presente, pero como que no se dialoga tanto como con el otro francés, Bourdieu. Esto no es una discrepancia, ni mucho menos, sino nada más aquí ya son preferencias personales.
Ahora, uno de los apartados que más me interesó es el dedicado a las identidades trans, es decir, las identidades transgénero y las identidades transexuales. Con este término, transexuales, se nombra a las personas que deciden darse la identidad de género que desean y para ello recurren a transformaciones corporales radicales por medio de terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos. El cuerpo, en cierto sentido, la transformación del cuerpo, en cierto sentido, es solo una parte de esta transición. Y creo que, si sigo bien el pensamiento de Marta, ella piensa que es una parte relativamente menor de esta transición, puesto que al adueñarse de la nueva identidad, las trans tienen que navegar a contracorriente de la asignación de género recibida al momento de nacer. Salir adelante en una empresa tan complicada requiere manejar los códigos y normas culturales del género elegido y hacerlo de manera consciente, cuando usualmente estos códigos y estas normas culturales de género las aprendemos y las ejercemos sin darnos cuenta. Cabe mencionar que el interés analítico de estudiar las identidades trans no surge de su peculiaridad o de su extrañeza. Aquí también tengo una discrepancia con Marta, por más que el capítulo sobre las personas trans, la extrañeza está puesto en interrogaciones, está puesta la palabra extrañeza, con la que creo que no nos ayuda. Decía yo que el interés analítico de estudiar las identidades trans radica en que su configuración identitaria, intencional y muy pensada puede facilitar la comprensión de las maneras sutiles como el género se adquiere y se refuerza en todas las personas. Es decir, se trataría de estudiar a un cierto tipo de personas para entender a la sociedad en su conjunto en cuanto a la configuración identitaria de género. El proceso de transición de género es una muestra cabal de que la mujer se hace y no se hace, por usar la célebre frase de Simone de Beauvoir, en este caso para nombrar a una realidad muy distinta de la que la filósofa francesa estaba pensando. Sí, distinta, pero similar, ya que las mujeres, las trans y las que no son trans, no nacieron, sino se hicieron mujeres. Por último, quiero decir que se trata de un libro teórico, pero que el hilo que recorre, que un libro teórico en muchos aspectos, aunque hay algunos capítulos que son capítulos de etnografías empíricas, como ya se ha dicho, aún en esos, el hilo que recorre las páginas de la obra es la preocupación política. Lamas reflexiona sobre el género y aprovecha las posibilidades analíticas de este abordaje para estudiar el comercio sexual, los efectos del aborto en la Ciudad de México, la bioética, la trans y la intersexualidad, no solo por el gusto evidente que tiene por la reflexión y por el conocimiento, o por la fascinación que le produce comprender los procesos de simbolización y la codificación cultural del género, sino porque con su corazoncito de rebelde aspira a contribuir a poner fin a ese sufrimiento que es consecuencia del poder cultural de género y de la discriminación que desata.
finalmente le doy la palabra a Rodolfo Vázquez. Él es filósofo del derecho, doctor y profesor del ITAM. Querida Marta, muchas gracias por permitirme estar en esta Además mesa. es argentino como mis papás, entonces ay, mi corazoncito, que también la mitad es argentina, se emociona. Permitirme compartir esta mesa con tan brillantes colegas, amigos y amigas. Es un lugar común en la literatura feminista referirse a ella a partir de olas diversas y sucesivas. Se habla de una primera ola liberal a la que le sigue una radical y finalmente una que aboga por el reconocimiento de las diferencias y la representatividad política a nivel global. Las fronteras entre unas y otras no están claramente delimitadas, pero creo que es posible señalar algunas notas específicas. Así, por ejemplo, es una constante entre las feministas liberales la demanda de inclusión de las mujeres en la ciudadanía con la debida garantía de los derechos derivados de la misma. Civiles, reclamo del derecho de propiedad contra los privilegios masculinos y el derecho a la privacidad en términos de posesión y control del propio cuerpo, políticos, participación en igualdad para el sufragio activo y pasivo, y sociales, reivindicación del derecho a la educación y al trabajo con la consiguiente denuncia de la opresión económica. El feminismo radical, en buena medida, desmitifica la bandera liberal y hace visibles sus límites y cierta perversidad en sus propuestas. De manera general, contra el esencialismo mujerista se afirma que, cito a Marta, no hay identidades monolíticas sino múltiples y fracturadas. A la mujer madura, urbana, blanca, universitaria y atea se opone la mujer joven, campesina, indígena, analfabeta y evangélica. Se distinguen las categorías de sexo y género, asumiendo este último un claro sentido cultural y más específicamente, contra el principio liberal de autonomía personal se propone el enfoque de la dominación, contra la tendencia a vincular la justicia con principios abstractos y generales se propone una justicia vinculada con la búsqueda de lo concreto, conexión, cuidado, singularidad, receptividad de los sentimientos, equidad. Se critica la decisión entre el mundo de lo público y de lo privado, proclive a ocultar la violencia que se practica al interior de las familias, denuncia la pretendida igualdad formal del derecho y su neutralidad como un factor que invita a convalidar las injusticias más que asumir una clara preferencia por la parte más desprotegida en sus derechos. El feminismo de las diferencias cuestiona a su vez la dicotomía sexo y género como reflejo de una dicotomía más general entre naturaleza y cultura. El sexo también está sometido a interpretaciones culturales. Hay un despertar crítico de las mujeres en los márgenes, cuyos malos sujetos son las putas, lesbianas, marimachas, violadas, transexuales, actrices porno, feas, viejas, camioneras, frígidas, insatisfechas, histéricas, taradas. La crítica del liberalismo radical a la pornografía resultó perversa para las mujeres, reforzando sin pretenderlo los discursos más conservadores. Se trata más bien de reivindicar un feminismo pro-sexo, entendido también como plataforma política de resistencia al control y la normalización de la sexualidad. Asimismo, no es desde el discurso monológico como se construye el espacio público para el reconocimiento de la diversidad, sino con la presencia de la voz de las otras concretas. En otros términos, no es razonable esperar a través de la autorreflexión que un individuo aislado se represente adecuadamente los puntos de vista de los demás, parecidos o diferentes, y mucho menos si tal representación se realiza en un contexto global. Se requiere de una deliberación pública, plural, incluyente y laica, con un horizonte que rebase las fronteras territoriales. Después de este repaso general, involuntariamente esencialista, no puedo resistirme a practicar ese ejercicio terrible de clasificar e intentar ubicar las ideas de Marta en alguna de estas categorías. Lo cierto es que Marta, entendida desde su activismo feminista y con todo su arsenal de lecturas, es inclasificable. La he escuchado en diversos foros, he sido testigo de algunas de sus múltiples iniciativas y puedo decir que frente a públicos conservadores se muestra más liberal que Harriet Taylor Mill o Betty Friedan, que ante los liberales a ultranza es más radical que Simone de Beauvoir o Catherine McKenna,
que ante las feministas modernas reivindica un feminismo crítico, sexualmente lúdico y postcolonial más incisivo que el de su admirado Bourdieu o que el de la propia Judith Butler. El activismo de Marta mide bien a su auditorio. Ha desarrollado un sentido de la oportunidad envidiable para cualquier político y, como digo, ha sabido desenvolverse con un activismo feminista sin concesiones y con una argumentación eficaz. Pero también es cierto que hace tiempo Marta viene construyendo, apoyándose en la antropología, el psicoanálisis y la ética, una concepción feminista robusta y propositiva. Me atrevería a decir que no es la teoría la que ha orientado el activismo de Marta, sino su activismo el que ha ido construyendo una teoría a modo. Confluye en esta propuesta, a mi juicio, lo mejor de cada una de las diversas olas del feminismo, razón por la cual se resiste a toda clasificación y cuyas líneas maestras me parece encontrar en el último capítulo del libro que hoy comentamos y que lleva por título Dimensiones de la diferencia. Podemos partir con Marta de una premisa básica. No existe una correspondencia unilateral entre el cuerpo, la identidad personal y el mandato cultural de género. Las expresiones de intersexualidad, homosexualidad y transexualidad ponen en crisis la bidimensionalidad rígida entre hombres y mujeres. Las prescripciones normativas de género, lo que les toca a las mujeres o a los hombres, afirma Marta con razón, funcionan como mandatos que intentan ajustar los cuerpos al modelo hegemónico. Por ello, al diferenciar entre la sexualidad y los contenidos simbólicos que les adjudican las personas, continúa Marta, queda en evidencia la gran variación entre las fronteras de lo normal y lo anormal, las prácticas buenas o malas, naturales o inconaturales, decentes o indecentes. Debemos partir de un reconocimiento fáctico de las diferencias y de alguna forma relativizar los valores construidos a partir de la dicotomía esencialista hombre-mujer. Pero al mismo tiempo, todos los seres humanos somos iguales, y así lo reconoce la normatividad jurídica. El Estado debe permanecer neutral en la mejor tradición libertaria ante los diversos modos y planes de vida y evitar caer en posiciones injustificadamente paternalistas o perfeccionistas. La igualdad formal ante la ley y la pretendida independencia y objetividad de los jueces en la aplicación de la misma son las garantías mínimas para una adecuada convivencia social y democrática. A la relativización de los valores debe oponerse una aspiración a la universalidad en el reconocimiento de una igualdad compartida entre los seres humanos. Las situaciones que no se ajusten a las tendencias universales quedan en los márgenes y deben tratarse de manera excepcional y, si es posible, se dice, con benevolencia. Y es precisamente en esta tensión entre el reconocimiento de las diferencias por un lado y el sustrato común de los seres humanos en igualdad por otro, donde hace su aparición el dilema. Si ignoramos las diferencias en el caso de los grupos subordinados o discriminados, en aras de una igualdad formal, se alcanza una neutralidad defectuosa en los términos de Marta. Si destacamos las diferencias en aras de un reconocimiento de la pluralidad, incurrimos en una estigmatización indeseable. Es esta estigmatización, por ejemplo, la que ha llevado a algunas feministas a rechazar las acciones afirmativas o las políticas de cuotas. En síntesis, la visibilidad o invisibilidad en exceso terminan siendo ambas discriminatorias. Este es el callejón sin salida del dilema que afronta Marta. Creo que la única forma de no caer en la parálisis de los dilemas es comenzar a limar un poco los cuernos de los mismos, conscientes de que quizás sea imposible eliminarlos y que pueden hacer su aparición en cualquier momento. ¿Qué propone Marta para suavizar este dilema? Una grata sorpresa para los que nos dedicamos a la filosofía jurídica es que Marta haya echado mano del pensamiento de Luigi Ferrajoli y reivindique con él un derecho a la diferencia. Ferrajoli analiza 4 modelos de configuración posible de las diferencias. 1. La indiferencia jurídica de las diferencias. 2. La diferencia jurídica de las diferencias. 3. La homologación jurídica de las diferencias. Y 4. La igual valoración jurídica de las diferencias. Este último modelo, que defienden Marta y Ferrajoli,
se basa en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Este cuarto modelo se distancia del primero, indiferencia jurídica de las diferencias, porque en lugar de ser simplemente tolerante con las diferencias, garantiza a todas su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolas al libre juego de la ley del más fuerte, sino haciéndolas objeto de esas leyes de los más débiles, que son los derechos fundamentales. Del segundo modelo, diferencia jurídica de las diferencias, se distingue esta cuarta opción porque no privilegia ni discrimina ninguna diferencia, sino que las asume a todas como dotadas de igual valor, prescribiendo para todas ellas igual respeto y tratamiento. Del tercer modelo, homologación jurídica de las diferencias, lo separa el dato de que no desconoce las diferencias, sino que por el contrario, reconoce todas y las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las personas, sobre cuya concreción y especificidad cada una funda su amor propio y el sentido de autonomía en las relaciones con los demás. Si algún derecho a la diferencia debe traducirse en un derecho desigual, es el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer sobre el propio cuerpo. Este derecho, como sostienen Marta y Ferrajoli, le pertenece de manera exclusiva a la mujer, porque en materia de gestación los varones no son iguales a las mujeres. Y es solo desvalorizando a estas como personas y reduciéndolas a instrumentos de procreación como los varones han podido expropiarlas de esa su personal potencia, sometiéndola al control penal. Pero es cierto también, como reconoce Marta, que este derecho a la diferencia solo puede hacerse exigible bajo un trasfondo de igualdad. Pero ¿de qué igualdad estamos hablando que no se limite exclusivamente a la igualdad jurídica? Es verdad que desde un punto de vista formal todos los seres humanos somos iguales, pero lo que importa destacar es que desde un punto de vista sustantivo todos los seres humanos debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Esto es tanto como decir sin crueldad, sin humillación, sin exclusión, sin dominación, sin discriminación, todas estas expresiones que marcan una ruta por vía negativa hacia la noción de dignidad personal. Es decir, ¿qué es lo que no debemos hacer con los seres humanos? Marta expresa esta vía negativa de manera clara y contundente, cito: es legítima la gran diversidad de prácticas sexuales que existen siempre y cuando no resbalen a manifestaciones ilegales e indignas de consumar el deseo sexual, tales como la violación, el abuso sexual, los toqueteos, el hostigamiento y la seducción a menores. Fin de la cita. Nos igualamos por vía negativa en aquello que no se debe hacer, pero también nos igualamos por vía positiva en aquello que consentimos hacer. Es decir, cuando se ejerce, cito a Marta, la facultad que tienen las personas adultas con ciertas capacidades mentales y físicas de decidir su vida sexual. Por ello, agrega, la existencia de un desequilibrio notable de poder, de maduración, de capacidad física o mental imposibilita que se lleve a cabo un verdadero consentimiento. Nos igualamos bajo el principio de dignidad por vía negativa y nos igualamos bajo el principio de autonomía personal, o si se prefiere, de capacidades en la línea de Sen y Nussbaum por vía positiva. Si lo anterior es correcto, entonces nada más ajeno a la idea de igualdad en términos de dignidad y autonomía que la idea libertaria de un Estado neutral, aséptico, indiferente a los grupos, histórica y contemporáneamente discriminados. Marta ha puesto de manifiesto cómo tal pretendida neutralidad oculta o refuerza posiciones discriminatorias que solo contribuyen, pensemos por ejemplo en materia laboral, a la perpetuación del llamado techo de cristal, es decir, restricciones invisibles que impiden el ascenso profesional y laboral de las mujeres en diversos ámbitos institucionales, públicos y privados. En su libro Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones se muestra una Marta liberal pero poderosamente comprometida con la igualdad. Cito a Marta in extenso: la prolongada situación de marginación de las mujeres, su constante abandono del mercado laboral en años esenciales del ciclo de vida, la valoración inferior de los trabajos femeninos, su insuficiente formación profesional,
la introyección de un modelo único de feminidad y el hecho de que en muchos casos ellas mismas no reconozcan su estatuto de víctimas de la discriminación, requiere una política que reconozca la existencia de la injusticia pasada, su persistencia y la complicidad de las propias víctimas en su perpetuación. No se puede cambiar la situación simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres. Se necesitan medidas proactivas, afirmativas, que detecten y corrijan las persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres, provocando que quienes las evalúan y contratan duden acerca de sus capacidades laborales. Fin de la cita. Pues bien, llegados a este punto, y ya para concluir, regreso a las sucesivas olas feministas y me pregunto: ¿Marta, feminista liberal? Sí, pero con un liberalismo igualitario, progresista, de izquierdas. ¿Feminista radical? Sí, pero no a costa de la violación de los derechos humanos. ¿Feminista de las diferencias? Sí, pero bajo un trasfondo de igualdad sustantiva, sin humillaciones ni discriminaciones. Esta es la Marta Lamas que conozco y admiro ahora con esta nueva y tan oportuna publicación. Felicidades. Me estoy esponjando y voy a seguir volando con un globo después de escuchar a mis amigos, pero la editorial Océano se supone que nos va a dar algo de beber ahí abajo, ¿verdad? Entonces, para quienes quieran que firme sus libros y para quienes quieran tomarse un trago, vámonos para abajo y muchísimas gracias por su presencia. Everybody says, baby, that you're something.